Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Hacele el mejor regalo a mamá en su día. Llévale un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en otro programa de Al Derecho y al Revés. Vamos a tratar nuevamente de marearlos un poco, ponerlos un poco al derecho, otro poco al revés y ver qué sacamos en limpio, qué está pasando en la Argentina, pero hoy con invitados muy especiales. Pero antes de eso, les quiero recordar que en la parte técnica, que si no lo menciono nos corta los cables y la conexión, está nuestro amigo Gerardo Subirana. En los aspectos organizativos lo tenemos a nuestro director técnico Federico Politi, quien está absolutamente en todos los detalles y nos resuelve todos los problemas. Y señores, y hoy con invitados otra vez de lujo. Este es un programa donde, no sé, debiéramos pagar para que nos dejen participar, porque esto es un goce total. Hoy lo tenemos a Martín Girardotti, un joven contador público, pero que ha dedicado buena parte de su vida a temas fundamentales de la contabilidad, pero con una orientación específica, que son las investigaciones, que son la búsqueda de la verdad. No sé si para encontrarla y esconderla o para encontrarla y sacarla a la luz, pero lo cierto es que la formación que tiene Martín y la especialidad en el ejercicio profesional tiene mucho que ver con la auditoría, y en especial la auditoría interna de las empresas. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín, pero mientras tanto quisiera decir un par de cosas. Martín tiene un posgrado, además de ser contador público, en Management Estratégico y un MBA en UDESA. ¿Está bien? ¿Es correcto? Correcto. Me dice que sí. Fue presidente del Instituto Argentino de Auditores Internos. Ahora no, en este momento no estás en el ejercicio de la presidencia, pero ¿cuánto tiempo fuiste presidente del instituto? 2 años presidente, 2 años. Y ahora estoy en la federación, en la FLAI. Contanos eso un poquito y agregame lo que me falta a mí, que debe ser muchísimo, ¿no? Yo sé que sos docente, que estás dando clases sobre temas de fraudes en el Consejo Profesional y no sé si en algunos otros lados también. Contanos un poco de tu vida y de tu participación en el estudio, ¿no? También. Bueno, brevemente, en mi experiencia fui presidente del Instituto de Auditores Internos, estoy en la federación, que es la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, que es miembro del Instituto Internacional, soy el secretario, y en lo que es experiencia académica hice posgrados en lo que es normas internacionales de lo que es información financiera, temas que tienen que ver con lo que es la parte de investigación de fraudes, MBA, hice también el posgrado en Management Estratégico, hice también en el IAE 2 o 3 programas. Básicamente traté de formarme siempre como para poder asesorar empresas en todo lo que tiene que ver con corrupción privada, que es un poco mi especialidad. También soy socio del estudio Lisicki Litvin
y soy CEO de Resguarda, que es una línea de denuncias de fraude que lo que busca es detectar fraudes en las organizaciones. Empecemos por el final. CEO de Resguarda. ¿Qué es Resguarda? Bueno, Resguarda es una línea de denuncias para que toda persona vinculada a una organización, o sea, sean empleados, clientes o proveedores, si conocen un fraude o una irregularidad, la puedan denunciar durante 24 horas, los 7 días de la semana, vía distintos medios, sea 0800, sea web, con el celular, mandando una carta, un fax. Sería un canal de denuncias. Es el externo, un canal externo. Correcto. Y ustedes de alguna forma, ¿cómo retornan esa información elaborada hacia el destinatario final? Claro, nosotros recibimos las denuncias, esa denuncia validamos los aspectos básicos y eso dispara un protocolo donde se entera el comité de auditoría vía un mail que hay una nueva denuncia. Esa persona que integra el comité de auditoría ingresa con su código y su clave y empieza a gestionar la plataforma de denuncias donde se interioriza de la denuncia y en función al grado de gravedad, si tiene que ver con temas de corrupción, si tiene que ver con temas por ahí más de cumplimiento, si tiene que ver con temas de mejora en procesos, la clasifica y eso la empresa lo empieza a gestionar internamente. Y nosotros lo que le proveemos es recibir toda esa información y después lo que hace la empresa es clasifica esa información y la gestiona desde nuestro software. Antes de pasar a nuestro próximo invitado, que lo adelanto, es Darío Piccirilli, uno de los mayores expertos en informática forense, pero te quiero dejar flotando una pregunta. ¿Cuántos años tiene Resguarda en el mercado? Y Resguarda hace 2003, 15 años. 15 años. A pesar de que ya tienen 15 años de experiencia en el mercado, yo recuerdo cuando comenzaron, ¿no? que empezaron a trasladar la idea y uno decía, bueno, pero no se entendía muy bien y hoy se entiende muy bien. Bueno, ¿saben qué? Aquellos que están del otro lado en sus casas escuchando, hoy ya hay legislación en la Argentina que establece como uno de los mecanismos necesarios para las empresas, para que tener cierto, justamente, resguardo, valga la redundancia, esta obligación o por lo menos recomendación de mantener estas líneas de denuncias, ¿no es cierto?, como una forma de prevención de los delitos. En particular, la última ley, la 27401, que es la ley conocida como de responsabilidad penal empresaria, así se la conoce en la calle, digamos. Esta norma tiene un inciso, un artículo específico sobre esta temática. Pero después vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir a Darío Piccirilli. Darío Piccirilli, gracias por venir también. Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un enorme placer y un lujo tenerte aquí. Darío es uno de los mayores expertos en informática, como dije antes, forense. Y esto no es lo mismo que la informática común, la informática normal. No es que sabe manejar una computadora, conoce las aplicaciones, sino que él trabaja y desde hace muchísimos años, y eso me consta porque nos conocemos hace un par de años, un poco más, ¿no? Yo diría un par de décadas, justamente trabajando en común en algunas causas penales, investigando cada uno lo suyo, yo la temática contable y Darío la temática forense cibernética, por decirlo de alguna forma. Pero Darío, contanos resumidamente, yo sé que sos docente, ejercés la actividad, te encanta la docencia, incluso lo seguís en la actualidad en algunas instituciones, que sos de La Plata, pero no sé si actualmente estás viviendo en La Plata o aquí en Buenos Aires, pero que trabajaste en muchísimos casos. ¿En cuántas causas aproximadamente penales tuviste intervención de aquellas que uno sabe que son los que pasan o por Comodoro Pi o por inmigrantes o por algún juzgado de instrucción penal? ¿Ya llevas más de 100? Un poquito más. Bueno, buenas tardes, Alfredo. La verdad te agradezco mucho la oportunidad de compartir esta mesa con ustedes. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Sí, ya hace 30 años, Alfredo, que estamos yo estoy por lo menos en el tema de informática, y creo que hace 25, 26 años que nos pasó la posibilidad de compartir algunas pericias, vos como contador y yo como perito informático, que fue un poco el antecedente de lo que hoy en día es una pericia contable, si no está acompañado por un informático, como estamos teniendo
un problema. Yo creo que más o menos alrededor de 760 pericias tengo hechas. Wow. Así a nivel individual como perito de oficio, que es muy distinto a lo de perito oficial, que cuando perteneces al Poder Judicial de alguna manera te llueven las pericias, digamos así, de todo punto de vista. Pero a nivel individual, sí, alrededor de las 760 ya. Claro, los 30 años de actividad. yo imagino que habrás pasado toda clase de situaciones, y uno, claro, cuando piensa en un perito en informática, piensa en las computadoras, pero no son solamente las computadoras. Hoy por hoy los soportes que dan lugar a ciertos manejos o necesidad de indagar sobre estos soportes, sobre estos elementos, como para descubrir determinadas ciertas situaciones criminales, penales. En particular estoy pensando en los celulares, por ejemplo, cuando hay que peritar un celular. ¿Te llaman a vos también, Darío? Cuando hay que peritar, por ejemplo, un GPS, ¿los convocan a ustedes u otro tipo de soporte? ¿Cómo es el tema? Excelente pregunta, Alfredo. En realidad, sí, la mayoría de los problemas a nivel pericial pasan por las computadoras y los celulares. Hoy en día un celular, hasta si te descuidas, tenés muchísima más información que en una computadora. El celular lo estamos usando para un montón de aplicaciones que en cierto modo ha estado reemplazando gradualmente a una computadora, un equipo computador. Pero el 90-95% de las pericias que me están tocando y que me han estado tocando tiene que ver con celulares y tiene que ver con computadoras. Computadoras tenés muchas. Yo siempre diferencio lo que es pericia, lo que es forencia, pero además los integro como conocimiento. Yo puedo estar haciendo forencia y no hacer una pericia, y yo puedo estar haciendo una pericia y no haciendo forencia, porque hoy en día las investigaciones privadas, un poco como comentaba acá Martín, a nivel privado se hacen investigaciones usando la forencia para detectar evidencia digital que después puede ser usada o no en un juicio, depende cómo sea la situación. Entonces yo estoy haciendo forencia sin llegar a un litigio, pero puede ser una prueba para un litigio, una prueba irrefutable generalmente si está bien planteada. Pero pericia puede incluir forencia o no. La mayoría de la forencia que me toca hacer como perito tengo que trabajar con computadoras y herramientas de software y de hardware. En el caso de los celulares es un poco más difícil porque hay herramientas licenciadas, o sea que uno tiene que pagar una licencia de uso, que son muy caras y que a veces un perito a nivel individual le cuesta mucho mantenerla. No solo adquirirla, porque el secreto no es adquirirla. Hablamos de costo de $30.000 en ese orden, pero el secreto después es mantenerla actualizada. Y si vos no mantenés actualizada una herramienta, con el tiempo no te sirve, la inversión no acompaña. ¿Y de dónde provienen estas herramientas, o más o menos alguna de ellas básica? ¿En qué consiste o para qué se utiliza? Bueno, tenés dos herramientas básicas que se utilizan acá en Argentina para forencia de celulares. Sí. Una de ellas es el XRI, se llama así, XRI, que proviene de Suecia, y la otra es el UFE de la empresa Celebrate, que proviene de Israel. Son las dos más difundidas acá en las fuerzas de seguridad, que son las que trabajan, usan y tienen, digamos, un uso bastante profundo, bastante, digamos, potente son las herramientas. Y después tenemos lo que es forencia de computadoras, y ahí sí tenemos una variedad mucho más amplia, que puede ser, se utiliza desde el EnCase, el FTK, después otras herramientas que son de libre uso, como es el Autopsy, el DEF, y otras herramientas que te permiten a vos hacer lo que se llama en principio la copia de forencia, para después hacer la investigación sobre la copia y no sobre el original, que ese es el verdadero secreto del protocolo. Darío, acá me consultaron si vos sos el mismo Darío que intervino en alguna de las causas resonantes que estamos acostumbrados a leer en los diarios. Y en particular, no sé si se podrá, sabemos que los peritos en general debemos mantener reserva de todo aquello que
de lo que tomamos conocimiento cuando se trata de causas penales que están en etapa de investigación, pero nada obsta a que podamos mencionar algunos 3, 4, 5 casos a los que vos quieras en donde tuviste intervención y que, bueno, evidentemente se trata de casos públicos, y decirnos algo, porque cuando el caso ya pasó la etapa previa de investigación preliminar, ya después la información se abre, se libera y ya deja de ser reservada, ¿no es cierto? ¿Es así? Tal cual, es Contanos, así. a ver. La primera que te voy a contar, y va a denotar un poco la edad y el tiempo, es el emblemático caso IBM Banco Nación. Mirá. Sí. En donde ahí no hubo ni forencia, ni celulares, ni computadoras, y es el verdadero desafío que tenemos a veces los peritos, y que muchos jueces nos preguntan si el contrato informático tuvo un precio justo, tuvo un precio razonable, tuvo un precio adecuado. ¿Cómo se determina eso? Es muy importante la discrecionalidad del perito, pero sí la seriedad. Y ahí tuvimos que analizar una licitación. Mira. Hoy en día también se siguen analizando algunas licitaciones, también de Banco Nación, me ha tocado en algún juzgado federal, en donde quieren saber si el precio es razonable. Puedo contarte también, Alfredo, el famoso caso de... tiene mucho que ver con la parte también de evaluación de información ya digitalizada y no digitalizada para hacer copia de forencia, que fue el caso de el padre Grassi y Susana Jiménez en el juzgado del doctor Cubas. ¿Y allí qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Ahí hubo que ver si la facturación que tenían las empresas telefónicas eran facturaciones apócrifas o no, inventadas o no. Pero básicamente ver si el sistema informático tenía falencias, si estaba funcionando mal y por eso facturaba, en algunos casos, tantas llamadas en una ventana de tiempo que parecía imposible. Mira vos. Pero además primó mucho el desconocimiento a la gente, porque decían, no puede haber una llamada en paralelo, es decir, no puedo yo decir que se está facturando una llamada de un teléfono a otro y que a la vez hay otro teléfono que está llamando al mismo y no cortó la anterior. Y eso podía darse por el tipo de configuración del cliente, llamadas... Darío, ¿y el caso Nisman? Bien. ¿Lo estás guardando por alguna razón en especial? Porque me parece que es lo suficientemente conocido como para, de alguna forma, o se me ocurre otro que quizás no quieran nombrar, decímelo o haceme alguna seña, por ejemplo, la causa Jaime, o te pongo en un aprieto. Entre los ojos, sí. No, el caso de Nisman, estoy trabajando todavía, es un caso que sigue. Sí te puedo decir que acá sí se aplicó mucho el tema de lo que es forencia de computadora y forencia de celulares. Pero acá tuvimos que trabajar mucho con cómo se manejaba, por ejemplo, la mensajería instantánea, la mensajería social, el WhatsApp, en donde, más allá de lo que se puede llegar a ver, hubo que investigar algunos detalles vinculados a cómo funciona esa herramienta, porque es una herramienta que encripta un poco la información, pero se puede establecer cómo funciona, y ahí se pudieron obtener determinados datos que le llamó la atención a la Fiscalía y que creo que es un nuevo eje de investigación. No cabe duda, por lo que nos cuenta Darío, que se trata de uno de los especialistas más buscados cuando las papas queman, cuando las causas comprometen muchísimo los intereses, a veces los intereses económicos y muchas otras veces tienen que ver con la libertad, la cárcel, de algún presunto responsable. Pero indudablemente hace falta verdaderos especialistas que pongan el ojo y vayan a buscar exactamente donde se debe buscar para establecer la verdad respecto de herramientas tan complejas como puede ser el interior de un celular, la forma en que se guarda la información, cómo esa información fluye, o tratándose de computadoras, lo mismo. Pero volvamos por un momento acá, Martín. Y te voy a dejar, antes de volver a Martín, te voy a dejar flotando una pregunta para que no la vas a tener que pensar, pero te la vamos a hacer después. Sobre lo que se llama y conocemos como la cadena de custodia, de las herramientas o los elementos que van a ser objeto de peritaje, que en la parte informática se me ocurre que es especialmente importante. Pero Bien, Martín,
volviendo a lo tuyo, vos hacés en gran medida, y dentro de lo que es un poco tu trayectoria, me parece a mí, corregime si me equivoco, trabajo vinculado más con la prevención del delito, con la prevención del fraude, colaborando quizás o intentando colaborar con las empresas, con los clientes de tu estudio, o de alguna forma para que el delito no llegue a concretarse o por lo menos eliminar o achicar los riesgos. ¿Es verdad esto? ¿Y cómo se hace? Sí, en lo que es las empresas tienen claro que en todo lo que es Latinoamérica, con sistemas judiciales que a veces son difíciles y trabajosos de probar cuando existe un ilícito, una irregularidad, las empresas obviamente a nivel económico resulta mucho más interesante y mucho más útil, el costo-beneficio es prevenir. Uh-huh. Y entonces se invierte mucho dinero en la prevención. Hay legislación sobre este tema, pero también las empresas montan estructuras y gastan fortunas de dinero para que la gente se comporte debidamente. ¿Es un gasto o es una inversión? Es una inversión porque el costo-beneficio lo paga. Uh-huh. La realidad es que nosotros tenemos en las organizaciones un 10% de la gente que normalmente se porta bien porque tiene esas pautas morales, un 10% que normalmente se porta mal, para si lo segregamos en 3 grandes grupos, uh-huh, y un 80% de la gente que se comporta según el sistema en el cual convive. El ejemplo que siempre uno da cuando uno da clases es el argentino que pasa un semáforo en rojo acá en provincia y por ahí está en Miami y es el primero que frena. Exactamente. Bueno, eso es lo que se llama en auditoría el ambiente de control. Ajá. Y generar ambiente de control en las organizaciones es clave porque uno actúa sobre la prevención y cuando una persona piensa que se lo puede detectar, en la mayoría de los casos no actúa, no comete el ilícito. Uh-huh. Entonces es lo que se llama mucho trabajar en la prevención y mucha inversión que ponen las compañías es en eso, en trabajar en estructuras de prevención para que si existe un delito, minimizar esa existencia de ese delito. Sí, me tengo una consulta que yo alguna vez escuché algún dato, pero no sé en la actualidad si siguen vigentes los mismos valores. De los ingresos en promedio de las empresas, de las organizaciones, ¿qué porcentaje se pierde por el lado de los delitos internos, externos, de los crímenes, de los fraudes, etcétera, etcétera? ¿Hay estadísticas al respecto? Sí, la estadística más confiable es la de la ACFE, que es la Asociación de Certificadores de Fraude, que es un estudio que se hace a nivel mundial, y lo que estima en promedio es del 4 al 6% de la facturación que se va en fraudes. Obviamente que esto afecta muy distinto a las distintas industrias, depende de donde uno esté localizado. Pero discúlpame, vos me estás mencionando que del 4 al 6% ¿de qué? ¿Del valor de las ventas, del valor del activo? Del valor de las ventas, de lo que uno vende. Del monto bruto de ventas. Correcto. O sea, son cifras enormes. Es como pagar 2 veces ingresos brutos, para ponerlo en términos... Claro. Son cifras muy grandes y en Latinoamérica en algunos casos son mayores esos números, porque si nosotros vemos los sistemas de control interno y las mejores prácticas administrativas, se implementan con muchas falencias los controles acá por un tema de restricciones muchas veces administrativas, de costos, muchas veces por falta de conciencia y otras veces por falta de legislación, con lo cual las estructuras de control interno son mucho más endebles. En la región, por ejemplo en las empresas privadas, por ahí no tanto los bancos que son mucho más regulados que en otras regiones, en otras partes del mundo. Entonces tenés casos donde encontrás muchas veces fraudes, irregularidades que uno dice no puedo creer que haya pasado esto, con cosas muy sencillas y simples, que son esquemas burdas, que uno a veces no lo puede ni creer, pero pasan. Ahora, ¿no hay delitos perfectos? Yo creo que hay los delitos perfectos y no se detectan. Creo que sí, que hay delitos perfectos y delitos que pueden vulnerar los sistemas judiciales, sobre todo los nuestros. Mira, después te voy a preguntar respecto a la causa de los cuadernos. No sé si te puedo preguntar si no están involucrados algunos de tus clientes en esta temática o si no te pongo en un compromiso, pero esto no nos demuestra la causa de los cuadernos, que lo que parecía ser un sistema que pasó muchos años desde que se implementó hasta que se descubre en este año, ¿no es cierto? Hasta que aparecen datos e información muy reveladora,
acerca de su funcionamiento y datos muy precisos, ¿no pareciera ser que no son tan perfectos los sistemas ni los delitos? ¿Qué decís? Yo creo que en ese caso, lo que es la obra pública y lo que es la corrupción en la obra pública, que era como un secreto a voces, no del último gobierno, sino era como un tema que ya venía de arrastre, y que es la forma en general en toda Latinoamérica donde se ha generado mucha corrupción. Te voy a hacer una pregunta, Sí. discúlpame que te corte. Una pregunta, sí, después se la voy a hacer la misma a Darío. ¿Te tocó trabajar con expertos en informática? Sí, me costó, digo. Me tocó, ¿Te sí, tocó? son particulares los expertos en informática. Muchas veces, como bien decía Darío, muchos de los temas que hay irregularidades y fraudes, Claro. la prueba se consigue desde la computadora o los celulares. Y ahí una de las cosas que hay para Darío para charlar es el tema de qué pasa hoy con los celulares que tienen claves, o las aplicaciones que tienen claves, hasta qué punto se puede acceder. Y también está el tema de las investigaciones privadas, de la privacidad. ¿Uno puede acceder a un celular de un funcionario o de una empresa o no? Bueno, ahí hay muchas cosas que depende de la legislación. Pero yo te hago Sí. otra pregunta, digamos, para el contador Martín Girardotti. A través de la contabilidad de las empresas, a través de los sistemas computarizados de contabilidad, ¿es posible que se concreten o se produzcan delitos que de pronto necesitan ustedes la participación de un experto en informática para que colabore en la investigación? Sí, porque, por ejemplo, vamos a algo concreto. A veces se ve una irregularidad en el módulo de tesorería, Sí. donde hay un desvío de fondos. Correcto. Entonces uno le solicita al experto informático y dice, bueno, ¿con qué clave se accedió y quién fue el que accedió? ¿Quién tenía ese acceso? Sí, Eso sería un punto de pericia, a ver quién accedió, en qué horario accedió. claro. Y después tiene que corroborar con los otros sistemas de la empresa, si esa persona estaba en la empresa, si se accedió de forma remota. Ajá. O sea, es constante la interacción con la gente de informática. ¿Y a Darío qué le parece todo esto? ¿Le tocó trabajar a Darío con contadores? De hecho sí, porque así nos conocimos nosotros, sí, ¿no? sí. La respuesta la conozco, pero la contabilidad es un flanco débil, vulnerable, que se suele utilizar para cometer delitos y fraudes que tengan que ustedes develar. Sí, en realidad, hoy en día, inclusive me está tocando trabajar en fuero civil, Ajá. donde a veces se pide investigar determinada situación de un sistema contable, y los juzgados están ordenando a dúo una pericia con un contador y con un perito. El contador, si el perito busca en el servidor si hay aplicaciones contables. Correcto. El contador, y le marca al contador, el contador verifica que eso realmente sea una aplicación contable vigente, Ajá. pero también el perito puede encontrar otra aplicación contable que no es la que aparentemente está vigente, Correcto. tirando a negra, digamos. Correcto. Pero también el perito ayuda a buscar si hay archivos borrados. Ujú. Muchas veces sucede que ante la Inminencia de un inminencia, peritaje. exacto, de una investigación o algo por el estilo, se borran los archivos. Claro. El perito ayuda a buscar archivos borrados y con las herramientas de forencia empiezan a aparecer las posibilidades de encontrar pedazos de información que no son de archivos. Que no se Pero borraron que- totalmente. Exactamente, pero que pueden ser indicios para una investigación. Correcto. Una vuelta me pasó un caso de un agente que hacía estafa con bonos a la AFIP Sí. y habían entrado con la clave del presidente de una empresa corporativa y cancelaban deudas con bonos apócrifos. Ujú. Eso se investigó y se dieron cuenta que venía de Rosario y esta empresa estaba en Buenos Aires, capital. Se ordenó el secuestro de la computadora de Rosario, Sí. se hizo la pericia y se encontraron en lo que se llama datos residuales Sí. una clave de acceso. Vos mencionabas las claves de acceso, vos también, sí. Martín. Bueno, encontró en una computadora secuestrada en Rosario la clave de acceso del presidente de la empresa Ujú. con la que se entraba para hacer la operación apócrifa. Nos había quedado flotando, Darío, la pregunta sobre la cadena de custodia. Y claro, en materia de computadoras o otro tipo de soporte, pero pienso en las computadoras especialmente, cuando se va y se allanan, se secuestran
cantidad de computadoras o las memorias de las computadoras y luego se trasladan a un lugar y hasta que el peritaje comienza y mientras se va realizando y por ahí a algunos se le ocurre enchufarla y ¿qué pasa con todo eso, con la preservación de los datos y la seguridad que en el interín de todo ese trayecto los datos no pudieron haber sido alterados? Es una excelente pregunta. Y vos me tocaste también hace un rato el caso de Jaime, los mails de Jaime. Sí, sí. Ahí se aplicó mucho el concepto de la cadena de custodia, principalmente porque cuando me toca hacer la pericia a mí, había 3 pericias anteriores. Ajá, claro. O sea que yo tuve que trabajar sobre la evidencia secuestrada inicialmente, que le hizo una fuerza de seguridad, después lo hizo una universidad, después la hizo un perito y después me tocó a mí. O sea, yo tenía que tener la seguridad de que esa evidencia era la misma que se había utilizado con la primera, independientemente de los puntos de pericia, lo que el juzgado pretendía, Sí, sí. pero la evidencia tenía que ser la misma. Tal cual. Hoy en día, inclusive se está optando por no secuestrar las computadoras, sino abrir las computadoras, sacar los discos rígidos y llevárselos, Sí. si no hay que investigar otra cosa. Y lo que se hace es la copia forense, el cálculo de hash. El ¿Cómo cálculo es de eso? hash es un algoritmo Sí. que vos lo podés hacer inclusive en el momento del secuestro, que es una protección digital lógica. Es un algoritmo, es una fórmula de cálculo que te dice, la información de todo este disco rígido, por ejemplo, Ujú. tiene un código único e invariable. Y ese código se va a mantener siempre. Es como si yo le pusiera una faja de secuestro y no la toca nadie. Acá tenés una faja virtual de secuestro. Eso lo calculo en el momento del secuestro. Hay un formulario de cadena de custodia, lo asiento en la cadena de custodia. Si no hay un formulario, utilizo en el acta. Y cada perilla que se tiene que hacer, se calcula ese hash y tiene que ser el mismo. Claro, eso te da cierta seguridad de que no hubo alteraciones en el camino. Te da la seguridad absoluta. Darío, Martín, ustedes saben que en la radio, bueno, los tiempos son tiranos, son cortos, son breves. Y ya llevamos, sin querer, más de media hora de programa, así que vamos a ir a un pequeño intervalo y cuando volvemos vamos a ir a Martín y a ver que nos cuente alguno de esos casos más apasionantes en los cuales le ha tocado intervenir y que él seguramente no puede borrar de su memoria. Volvemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, ya estamos en el aire nuevamente y vamos a ir directamente al experto en temas contables, de auditoría, que son cuestiones absolutamente delicadas. ¿Y por qué? Porque a través de la contabilidad y de la auditoría se sigue el dinero, se cotejan las cuestiones financieras, económicas, y es por allí
donde justamente podemos llegar a mensurar los casos, los millones de pesos que se defraudan, pero no solo al Estado, sino a las empresas, y no solo es cuestión de dinero, sino también de los inventarios o de los bienes que se trasladan a través de los equipos de transportación de las empresas. ¿Cómo es todo esto, Martín? Contanos un poco tu experiencia y algún caso un poco que vos quieras resaltar. Bien. Sí, siempre que hay una irregularidad, esto se transmite a los estados contables de alguna forma. Recién vos mencionabas el tema de los cuadernos, pero cualquier tipo de irregularidad donde se sustraen activos de una organización, sí, de alguna forma se refleja en la contabilidad. Ajá. Lo que pasa mucho en Latinoamérica y en Argentina específicamente es la aparición de gastos y sustitución de comprobantes, sí, donde aparecen gastos ficticios, donde parece que sale plata de la organización, que esa plata sale de la contabilidad, pero que esa plata, en vez de ir a un proveedor o a un tercero, es plata que queda y a veces se usa para, o se roba directamente, o se usa para a veces pagar una comisión, una coima o lo que fuese. Tal cual. Y a veces en otras organizaciones también esa plata, en vez de salir vía gastos, sale vía a veces hasta cuentas particulares o quedan en cuentas de caja, que cuando uno las va a arquear no existen, cuentas de caja abultadas que en periodos de inflación no deberían existir, esas cuentas de caja, y bueno, y eso también es un factor que llama la atención. Hay toda una cantidad de indicadores, porque la contabilidad en el fondo es como un termómetro que te va marcando situaciones que en la medida que uno las va verificando, va marcando distintos riesgos, distintas situaciones que se pueden ir generando. A propósito de esto, la causa de los cuadernos, bueno, reveló una cantidad de movimientos de pagos, de sobornos, de idas y vueltas, ir a retirar, una cantidad de datos informativos que ha involucrado a algunas decenas de empresas, ¿no? Unas cuantas. Y todavía no se entró, no sé si esto se va a dar en una etapa posterior, en analizar los estados contables, los balances, los movimientos financieros dentro de esas empresas. Pensemos que se tratan de empresas que han prestado servicio o han sido contratistas del Estado, o sea que al Estado le debieron haber facturado. ¿Vos pensás que cuando se ponga la mirada a través de expertos contables en esas contabilidades, se pueden llegar a detectar datos como los posibles sobreprecios que hubo en las licitaciones, sobre estas coimas que se pagaron? ¿Qué le ves vos como posibilidad de búsqueda? Y cómo, si vos estarías del lado del juzgado, ¿cómo relatarías o plantearías los puntos a responder por los peritos? Sí, obviamente que en todo acto de corrupción el dinero sale de algún lado, y en estos casos ese dinero debería salir de esas compañías que recibieron esa plata. Uh-huh. Cómo esta situación se puede dar de múltiples formas, o sea, no hay una única forma, hay múltiples. Para poner un ejemplo, sí, una situación se puede dar que una empresa recibe del Estado X cantidad de millones y hay otra empresa del grupo que le factura a esa empresa, y vía esa empresa del grupo, que por ahí ni siquiera está auditado por un gran estudio o el que fuere, se desvían los fondos para el pago de este tipo de situaciones irregulares. Puede ser vía comprobantes, ajá, el ingreso de comprobantes, como en el caso de Odebrecht, donde había toda una estructura montada para conseguir facturas, sí, que respalden gastos. Uh-huh. Puede ser vía dejando saldos de cuentas de activos irreales, como puede ser saldo de caja, saldo de cuentas particulares. Todo ese tipo de situaciones se pueden dar, y en general no hay una sola situación. Cuando uno empieza a analizar, ve que hay un popurrí y se puede detectar en mayor o menor medida. Sí, pero sí llaman la atención o pueden llamar la atención, correcto, del experto, como para comenzar a partir de allí a introducirse en ese rubro, en esa cuenta, en los movimientos, ver cómo se produjo la operatoria y analizar, si se quiere, también los comprobantes de respaldo, ¿no es cierto? Se puede recorrer todo el camino, analizar los comprobantes de respaldo, analizar un poco los saldos intercompany,
analizar el flujo de los fondos, cómo era el flujo de los fondos una vez que se cobraban, hacia dónde iban. Hay todo un trabajo arduo. Hay que ver en este caso, parece que con las confesiones y todo, como que ya queda probado. No sé hasta dónde va a querer ir un juzgado a aprobar específicamente si le va a aportar más valor a la causa o no, pero eso lo veremos más adelante. Parecería que con la confesión de las partes, como ha habido en muchos casos donde las partes han dicho sí, participamos, pagamos, no sé si el juzgado va a querer profundizar a ir a buscar cuál fue el asiento contable o cuál fue la forma en la cual se llevaron los fondos para volver a pagar. No olvidemos que hay una etapa que tampoco se recorrió hasta este momento, que es, bueno, ver si parte de esos dineros, ¿no es cierto?, ya sea el engrosamiento de los precios de las licitaciones vía sobreprecios, como se lo suele llamar, o el pago de las coimas, y parte de eso los investigadores judiciales van a pretender, como pareciera ser una cuestión lógica, recuperarlos para el Estado, porque en definitiva son perjuicios, y esos perjuicios hay que establecerlos, y alguien independiente, me parece, tal vez debería establecer de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que establecer un mecanismo, o sea, detectar un mecanismo, investigarlo y detectarlo, se puede detectarlo, investigarlo. Ver los montos e identificar los montos del perjuicio es más difícil porque habría que detectar los múltiples mecanismos, probarlos, pero obviamente que el objetivo último sería recuperar esos fondos. En general, si esos fondos terminaron en funcionarios o exfuncionarios públicos, hay que ver obviamente de qué forma se dieron. En Argentina se movía mucho dinero en efectivo, según lo que uno vio en los medios, ¿no? Y el dinero en efectivo es muy difícil de rastrear. Entonces eso genera una situación donde yo creo que se va a llegar hasta un determinado punto donde la contabilidad se va a ver que salió plata con un destino que no era el destino que dicen los libros, sino que era otro destino, que era un destino para pagarle a un funcionario una coima, y a partir de ahí seguir ese dinero, si era en efectivo, va a ser difícil. En los casos que se hayan hecho transferencias en el exterior, creo que va a ser mucho más fácil, porque con la UIF y pidiendo intercambio de información se debería poder establecer cuenta de origen y destino y después pedir que se justifiquen esos movimientos, que son seguramente van a estar reflejados en los estados de cuenta. ¿No es cierto? Pero hagamos, antes de volver a Darío Pichirili, el experto en informática, hagamos mención a un par de cuestiones, digamos, que también la teníamos planteadas en el programa de hoy, pero también una novedad de último momento que surgió hace instantes, que es nada más ni nada menos el caso vinculado con la familia Moyano, ya no solo por cuestiones de la intervención de Pablo Moyano, de que de él se trata en las cuestiones sindicales, o como representante o miembro cabeza de sindicatos, sino ya en su participación en el Club Independiente como integrante de la comisión directiva, en donde el fiscal, todos ustedes sabrán que el fiscal acá le ha pedido al juez que disponga la detención, la prisión preventiva de Pablo Moyano, y claro, hace momentos nos enteramos de que esa petición fue denegada. También se supo en la tarde de hoy, y esto espero que no tenga nada que ver con la decisión del juez, que el juez habría sido amenazado para el supuesto caso que decidiese la prisión preventiva de Pablo Moyano, pero lo cierto es que el juez no hizo lugar a la petición del fiscal, seguirá en libertad mientras tramite la causa, por lo menos por ahora. Así que es una de las novedades que un poco ha impactado a la sociedad, porque no sabemos si aquí se trata de una pulseada entre la fuerza de una persona sospechada de cometer delitos, pero con un gran apoyo de sus adeptos, de los organismos de otros sindicatos, etcétera, etcétera, o se trata de porque la ley o las pruebas o los elementos de juicio que ha tomado en cuenta el juez
lo llevan a tomar esa decisión, que no habría suficientes elementos que comprometan a Pablo Moyano, que esto es una realidad. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, pero nosotros también teníamos otro tema en agenda, esto vamos a tocar brevemente, que tiene que ver con algo que ha escrito con motivo de una de las decisiones de la Cámara de Casación Penal de las últimas días, semanas, creo que fue la semana pasada o la anterior, vinculado con la causa llamada la causa de las armas, ¿no? Aquí hay escrito un artículo por una persona que ustedes, quienes nos siguen en el programa, conocen muy bien, que es Alejandro Drukarov Aguiar. Alejandro es el co-conductor de este programa y él, a pesar de que no está en la Argentina, la semana pasada el diario Clarín, creo que en la versión informática, publicó un artículo que Alejandro escribió inmediatamente después de conocerse alguna resolución, pero ya no en la causa de las armas de Menem, sino en la causa, creo que fue la de los sobresueldos. Dice o comienza el artículo diciendo que la Cámara de Casación acaba de confirmar la condena de Menem y Cavallo también en la causa por el pago de sobresueldos. Dice, entre el año 1989 y 1991, el gobierno del entonces presidente Carlos Menem pagó a varios de sus principales funcionarios sumas extras, entre comillas, que son los famosos sobresueldos, por el equivalente a 600 millones de dólares de entonces. ¿Qué pasó? Acá nos salimos de la nota y la resumimos. ¿Qué pasó? Lo que plantea aquí Alejandro es que este dinero, digamos que de alguna forma fue establecido de manera aproximada en cuanto a que se habrían pagado en forma indebida, que son sumas muy elevadas. El planteo es por qué los estados, más allá que las causas se prolongan a través del tiempo y no hay una sentencia penal definitiva que ponga cierre el punto final a una investigación, por más que la causa todavía quede abierta porque hay recursos y más recursos y apelaciones ante distintos niveles del Poder Judicial, ¿por qué no se intenta a través del Estado recuperar parte de ese dinero? Y dice y afirma categóricamente y da pelos y señales y datos jurídicos, Alejandro, diciendo que todo esto es posible, que la legislación permite al Estado argentino llevar adelante los intentos de recupero judicial de todos estos enormes perjuicios que se ocasionan, particularmente en este caso lo dice Alejandro en la causa de los sobresueldos o conocida con ese nombre. Y que en su momento algunas ONGs, junto con algunos profesionales también, le pidieron a la Tesorería General del Estado, al Procurador del Tesoro de la Nación puntualmente, señor, ocúpese, haga las gestiones correspondientes para que ese dinero se recupere. Estamos hablando de algo así como 8 o 10 años atrás se hizo esa petición. Bueno, por supuesto que el procurador de entonces nada hizo al respecto y pasaron los años, seguimos con los problemas, la causa ahora pareciera que puede quedar firme con este fallo, pero lo cierto es que todavía no se comenzó a gestionar, a tramitar ningún recupero del dinero. Entonces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista práctico que consigamos una sentencia donde hay un expresidente de la Nación, un exministro de Economía condenados, que esas condenas no sabemos, muy difícilmente se produzcan de manera efectiva por el tiempo pasado, el tiempo transcurrido, la edad de los imputados, de los sospechosos o los condenados, los ya condenados, pero además que nada de ese dinero pueda ser recuperado para el Estado? Y bueno, y esta es una cuestión que nos parece bastante incongruente, injusta, máxime cuando sabemos que la famosa ley, que nunca llegó a ser tal, de extinción de dominio, que quedó estancada en el Senado de la Nación con media sanción de diputados y que parece que por cuestiones políticas no va a ser sancionada o no se mueve de allí, porque ninguno de los políticos
que puede de alguna manera impulsar el avance del trámite de la ley, está interesado, que lo haga. Lamentablemente no lo hacen, no avanzan. Y esta puede ser una herramienta adicional, pero lo que sostiene de alguna forma, adicional ¿para qué? Para recuperar el dinero, más expeditiva, que seguramente lo podría hacer. Pero lo que afirma Alejandro, y tiene razón, es que a pesar de que todavía esta ley no existe, las gestiones, los trámites de recupero del dinero pueden iniciarse tan pronto haya cierta razonable certeza de que los perjuicios se han cometido, que los hechos han ocurrido. Bueno, esto es con lo que queríamos un poco recordarle a nuestros oyentes y un poco de alguna forma también seguir teniendo presente de que hay mucho por hacer en esta materia y que los funcionarios que se comportan mal y se enriquecen, todo lo que hacen lo hacen para acumular recursos, para enriquecerse en lo personal, para sustraer al Estado grandes sumas de dinero, que si no vamos por ellas, bueno, estos hechos se van a seguir sucediendo. No sé si estás de acuerdo, Martín, con este razonamiento, con este criterio, vos que estás mucho en los números, en la prevención, ¿cómo ves este tipo de situaciones? Sí, la realidad es que cuando la gente percibe, y más allá de los políticos, también en el sector privado, cuando la gente percibe que no hay castigo o que es muy difícil que uno llegue a tener un castigo, la propensión a cometer un ilícito es mayor. Eso en todo el mundo es así. Exacto. En Argentina particularmente es algo donde la gente sabe que los delitos de guante blanco son de difícil castigo. ¿Por qué? Porque son de difícil investigación, porque los procesos son largos, porque se pueden trabar. Y una sociedad donde la justicia y el sistema de premios y castigos no funciona adecuadamente es una sociedad que termina siendo permisiva con estas situaciones que debilitan los valores fundamentales para poder construir una república. Tal cual, estoy muy de acuerdo. ¿Y nos había quedado flotando una pregunta, Darío? No, básicamente tu inquietud era el tema de la cadena de custodia, que yo lo había mencionado, custodia, sí. Y quizás me parecería pertinente comentar que en el caso de una computadora, la cadena de custodia lo hemos mencionado con el tema del hash, digamos, algoritmo matemático que te permite establecer lo que se llama una franja virtual indubitable para poder estar seguros de que estamos trabajando con la misma evidencia digital que la que se secuestró. Pero en el caso de los celulares, la cadena de custodia es un poquito distinta. Conceptualmente tenemos el formulario que a vos te permite identificar la prueba que se secuestró, pero hay que tomar una serie de precauciones. Si es posible, ponerlo dentro de unos sobres antiestáticos o sobres que se llaman de Faraday, que permite la no intromisión a ese celular en forma remota, pero en el momento que se secuestra, lo ideal es ponerlo en modo avión para que no sea intervenido. Mira qué dato interesante, ¿no? Básicamente, sí, en modo avión, después apagarlo, por supuesto, pero en modo avión inmediatamente, porque si no te pueden intrusar en forma remota desde la nube y te pueden borrar o agregar mensajes. Por ejemplo, en la mensajería estamos hablando de Telegram, estamos hablando de WhatsApp, y eso puede de alguna manera modificar la prueba y no te das cuenta, y cuando vas a hacer la perilla ya está modificada y no te diste cuenta. Y el otro tema es una pavada, pero en el momento del secuestro hay cosas que se obtienen que no se obtienen después. Detalle tonto, los cargadores de los celulares hay que llevárselo porque a veces los conectores no funcionan, se agota la batería después de un tiempo y no lo pueden poner en funcionamiento. Protegerlo para que no se golpeen. Me ha tocado trabajar con algunos celulares que ya estaban golpeados y bueno, protegerlos. Me ha tocado trabajar con celulares que estaban prendidos. Me ha tocado trabajar con GPS que estaban dentro de una caja y se escuchaba la voz recalculando, o sea que lo habían dejado prendido. Entonces ahí evidentemente la evidencia digital se pierde en su sano secuestro. ¿Y hay protocolos para todo este tipo de actuaciones? Sí. Las fuerzas de seguridad a grandes rasgos tienen protocolos.
normalmente se comparte mucho entre las fuerzas de seguridad, se comparte mucho entre algunas universidades. El Ministerio Público Fiscal ha sacado un protocolo y ha sacado un glosario donde explica desde el bullying hasta la cadena de custodia, la evidencia, la copia de forencia. Hay protocolos que más o menos la fuerza, nosotros como peritos a nivel de oficio respetamos, y hay un protocolo que se llama EDRM, que es de conocimiento internacional, que muchos lo aplican en mayor o menor grado, y que es lo que garantiza que la evidencia digital, ya sea de una computadora o la evidencia de un celular, se mantenga indemne, no se contamine hasta el momento de practicar la pericia y que se obtenga un informe completamente objetivo para quien va a administrar la justicia, que es el juez. Darío, la Justicia Nacional, la Corte Suprema de Justicia, que tiene algunos cuerpos periciales en funcionamiento y que algunos funcionan hace ya varias décadas, hace muchos años, resulta que en materia informática no tiene un cuerpo de peritos informáticos, por lo menos hasta donde yo conozco. Sí lo tienen alguna que otra fuerza de seguridad, pero la pregunta es, dentro de tu conocimiento, ¿cuáles son si es que existen, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos o las entidades que están mejor dotadas y preparadas en materia de investigación informática para justamente cuidar todos estos detalles de la cadena de custodia, las medidas que hay que tomar al momento de hacer las prevenciones necesarias y resguardar y secuestrar los elementos? ¿Cuáles son los organismos que están mejor preparados? Bueno, yo por ahí te puedo mencionar, Alfredo, los organismos con los que normalmente trabajo, sí, y seguramente hay otros que están también bien preparados y no los conozco, pero Gendarmería Nacional está excelentemente preparada, con un protocolo bastante intenso, inclusive desde el momento del secuestro, con cintas que son numeradas y que si vos preservás la prueba con esa cinta, después en el acta de allanamiento, cuando vas a hacer la pericia, tiene que estar coincidente. Sí. Policía Federal también está muy bien equipada. También está muy bien equipado el SIG, que es el Cuerpo de Investigadores Judiciales, que pertenece al Poder Judicial, que es un cuerpo nuevo que se fue formando hace algunos años. Policía de la Ciudad también. Perdón, ¿el SIG dónde funciona? Está en este momento, normalmente funcionaba en la calle Tuyú, en Capital, y ahora se está mudando a la calle Chacabuco. ¿Y depende de la Corte? Depende del Poder Judicial. Ajá, no sé bien cuál es la dependencia exacta, pero sé que trabaja con investigaciones judiciales que inician los fiscales. ¿Y todos estos organismos o los miembros integrantes de estos organismos se capacitan? Porque a mí sí me imagino que todos estos temas deben estar modificándose, cambiando y habiendo novedades a diario, ¿no? Sí, es una excelente pregunta también. El tema es que a veces los recursos humanos que llevan mucho tiempo capacitarse, yo siempre digo que un buen recurso humano tiene que tener conocimiento, dominio y experiencia de las herramientas y de los protocolos. Sí. Esos tres ingredientes tardan un tiempo en formarse, en sumarse en una persona, y a veces las fuerzas de seguridad los comparten de una manera que se lo llevan de un lugar a otro, y a lo mejor el cuerpo tiene que volver a empezar con la formación de los recursos, que no es fácil. Pero bueno, yo sí noto, me gusta dar clases en el tema, y noto que cada vez hay mayor cantidad de recursos humanos muy bien formados, por sobre todas las cosas con excelente voluntad de... O sea, hay pedidos de capacitación, digamos, las fuerzas que intervienen en estos casos tienen a miembros que se preocupan por su mejoramiento, el mejoramiento de su perfil permanente. Esto es así. Pero queríamos hacer una pregunta, ya estamos cerrando porque nos queda solo un minuto de tiempo, una pregunta con respuesta muy chiquita. ¿Qué es el compliance? Si es que podés decirnos, porque hoy estamos escuchando hablar de este tema muy a menudo, creo que demasiado a menudo, incluso hasta están apareciendo publicaciones y mucho sobre el tema. ¿Qué significa la palabra compliance y qué tienen que ver, digamos, los contadores con esta temática? Bien, compliance es un conjunto de normas que implementa una compañía con el objeto de prevenir situaciones y detectar situaciones anómalas de corrupción o situaciones que afecten la integridad. Básicamente es eso lo que busca el compliance y es lo que se aprobó ahora en Argentina en esta última ley, ¿no? Ajá, vos te referís a la ley penal
de de personas responsabilidad jurídicas. penal empresaria, Correcto, digamos. sí, Muy bien. correcto. Claro, es un tema, por eso que va a dar mucho que hablar, es una ley nueva que recién está, creo que no ha tenido casos de aplicación concreta, pero que evidentemente Todavía no. está vigente y lo va a hacer a la brevedad. Correcto. Bueno, ya no nos hemos quedado con tiempo suficiente como para seguir adelante. La verdad que ha sido una clase magistral de dos especialistas sobre estos temas de investigaciones forenses y de prevención de fraudes. Bueno, no tenemos más que agradecer la presencia de Martín Girardotti y de Darío Pichirilli, dos extraordinarios especialistas que nos han ilustrado sobre muchas de estas cuestiones, pero seguramente en el futuro volveremos a convocarlos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Hasta Muchas la semana gracias. próxima. Saludos a la audiencia.